Hola, mi nombre es Sofía Prado y este es el podcast Contigo la Armamos. En este podcast hablaremos sobre el voto de los y las guerrerenses desde el extranjero, así como algunas de sus experiencias en este proceso. Hermana de guerreros, si estás en el extranjero y vienes de Acapulco, de Ixtapas y Guatanejo, con tu credencial representas a Guerrero. Contigo la armamos. Hermano de guerrero que estás esperando, con tu voz estás hablando, aunque lejos estés estado. Contigo la armamos. Este año, por primera vez en la historia, los y las guerrerenses residentes en el extranjero podrán votar por la gobernatura de su estado. Podrán hacerlo a través del voto electrónico o voto postal. Para quienes quisieran saber más sobre este proceso, pueden visitar la página www.votoextranjero.mx. Pero aquí, en este podcast, hablaremos sobre el proceso de votar. El día de hoy nos acompaña Julieta Altamirano Crosby, una mujer guerrerense que es presidenta de la Wagro Foundation y la primera mujer latina en obtener el cargo de City Council de la ciudad de Linwood. Sin duda, un orgullo guerrerense. Julieta, qué honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, un honor tenerles también y compartir con ustedes, agradecida. Pues les saludo desde acá, desde el estado de Washington, en Seattle. Es un honor poder participar por primera vez en este hecho histórico con el voto en el extranjero de los guerrerenses. Yo como mujer latina, guerrerense, mexicana, me siento muy orgullosa de poder participar y colaborar arduamente con el IEPC en beneficio del voto y en beneficio de la educación cívica del voto en los guerrerenses mexicanos. Pues muchas gracias por acompañarnos y vámonos un poquito atrás. ¿Tú de qué parte de Guerrero eres? Yo soy de un pueblito que se llama Dos Caminos Guerrero. Vivimos ahí hasta que tenía yo 6 años y posteriormente nos mudamos a El Ocotito Guerrero. Tengo 3 hermanos, yo soy la única mujer. Mis padres siguen viviendo ahí en El Ocotito y pues bueno, toda mi niñez la pasé en ese bello pueblo. La familia Altamirano, mi familia, siguen viviendo, mis abuelos ya murieron, pero mi familia vive en Dos Caminos y la familia de mi madre viven en El Ocotito. ¿Y hace cuánto llegaste a Estados Unidos? A Estados Unidos llegué hace casi 12 años. Mi hija Daniela, cuando llegamos acá, ella comenzó el 5º año de primaria y pues nos enfrentamos a todas las barreras inimaginables. Aún cuando cuando llegué acá me traje conmigo un doctorado en Ciencias Sociales de la Comunicación y pues bueno, cómo es algo o alguien que está educado va a impactar, ¿no? El choque cultural pues me impactó horriblemente, igual que todos los migrantes, ¿no? Caminé en mis zapatos las experiencias de 1000 barreras, del lenguaje, del choque cultural, de cómo navegar en el sistema educativo, cómo navegar en el día a día, yendo a la escuela de mi hija para en algún momento ver cómo ella le estaba yendo en la escuela y no poder comunicarme, ¿no? Y así fue por 6 meses hasta que, como dice un dicho mexicano, es renovarse o morir, y así que decidí renovarme y a los 6 meses me inscribí para tomar clases de inglés en Everett Community College y pues bueno, de ahí comencé esta historia aquí en este país. Oye, nos comentabas, llegaste a Estados Unidos ya con una maestría, un doctorado y sabemos que muchos guerrerenses que llegan allá pues no tienen las mismas oportunidades. ¿Tú sientes que haber llegado preparada te ayudó en tu vida en Estados Unidos? Sí y no. Sí, porque de alguna manera con la preparación pues pude percibir y analizar. Yo soy investigadora, desde el año 2000 hago investigaciones, trabajo mucho con los indígenas en Guerrero hasta la fecha y pues el llegar aquí con un background, con una educación, pues viví también la cuestión de barreras y cómo navegar y pues sí fue frustrante. No sé si tal vez por lo mismo de llegar con la educación fue más frustrante o no, pero me ayudó en la manera, pues a lo mejor de enfocarme y darme cuenta las barreras a las que nos enfrentamos todo y eso en una forma negativa lo convertí y transformé en algo positivo de hacerme
el moral commitment, ¿no? La cuestión moral de compromiso de decir, bueno, tengo que hacer algo. Y admiro mucho, aprecio mucho a los padres que llegan sin ningún nivel de educación, porque no me imagino cómo pueden hacerlo, ¿no? Cómo pueden enfocarse o enfrentarse a estas barreras que son muy difíciles. Entonces, pues eso me ayudó a mí a entender y a comprender el por qué los latinos no somos exitosos también en la cuestión educativa, en la cuestión de información, de data, de porcentajes. Siempre a nivel nacional los latinos estamos atrasados en matemáticas y en lectura. Entonces eso me ayudó a mí a hacer mi primer research, mi primera investigación del por qué los latinos no somos exitosos. Entonces, pues sí me ayudó muchísimo y agradezco de antemano de haber llegado con esas barreras, porque eso me permitió a mí vivir en el campo, en el área de trabajo y demás, vivir con el resto de las personas y aprender de ellas. Si hubiese yo llegado tal vez con el inglés así súper fluido, pues no me hubiese permitido presenciar de primera mano y también experimentar de primera mano todas las barreras a las que los migrantes nos enfrentamos cuando emigramos. Sí, qué interesante lo que nos comentas, Julieta. Me imagino que no ha sido fácil. Y pasando un poco, tú eres presidenta de Wagro Foundation. ¿Crees que nos puedas contar un poquito más sobre qué es Wagro? Sí, claro. Pues bueno, Wagro nace por la misma necesidad, a lo que te comento de las barreras a que nos enfrentamos. Yo comencé a percibir en aquel entonces y empezar a googlear las organizaciones en cuestión de recursos, ¿no? ¿Qué ofrecían a la comunidad? En aquel entonces, la mayoría de las organizaciones se enfocaban primordialmente en los jóvenes, programas para jóvenes, pero no había programas para padres. Y si nosotros nos damos cuenta, la cultura latina o la cultura mexicana somos muy comunal, ¿no? Entonces, necesitamos, por ende, comenzar a educarnos y enfocarnos en los padres para que los padres puedan tener herramientas para ayudar a los hijos. Entonces comencé yo a hacer llamadas y nos dimos cuenta, llegó un momento en que dijimos con mi esposo, bueno, necesitamos crear una fundación non-profit para ayudar a empoderar y crear el liderazgo en los padres para que puedan ellos abogar por ellos mismos y por sus hijos, ¿no? O sea, crear esa cuestión de seguridad en sí mismos, de empoderamiento y crear el liderazgo. Entonces es como nace Wagro. ¿Por qué Wagro? Porque, bueno, vivo en el estado de Washington y soy guerrerense. Entonces es un acrónimo que pusimos. Oye, pues me encanta escuchar lo que han logrado y me voy a ir un poquito al tema del voto. Hemos visto que has estado muy presente en el fomento al voto de guerrerenses en el extranjero y quisiéramos saber, ¿por qué crees que es importante que otros migrantes guerrerenses como tú voten? Una, porque es un derecho único. El votar es nuestro derecho y es nuestra obligación. Dos, que no es la menos importante, simple y sencillamente por las remesas que enviamos. Guerrero subió a 6º lugar a nivel nacional de las remesas que enviamos y simple y sencillamente con las remesas que enviamos es todo el budget que se gasta en un año el estado de Guerrero. Tercero, porque creo que como guerrerenses nunca vamos a dejar de serlo aun cuando vivamos en un país extraño, un país que no es el nuestro, que vivamos fuera de México. Nos llevamos con nosotros pues toda nuestra identidad, nuestra lengua, nuestros hijos y demás. Entonces es sumamente importante que estemos involucrados y que tenemos esa responsabilidad. Asimismo, también es importante que las autoridades locales pues nos tomen en cuenta a los migrantes en cuestiones de public policies, ¿no? De cuestiones políticas, y tiene que haber voz de los migrantes porque nosotros somos los expertos en ese tema, ¿no? Aun cuando algunos autores políticos tratan de hacer y crear empatía con los migrantes, pues creo que hace falta la cuestión en sí de realidad de cómo vivimos los migrantes. Creo que es un derecho
lo que me inspiró a mí a poder participar y poder contactar al IEPC, porque me acuerdo cuando yo leí esa gran noticia que me dio muchísimo gusto de saber que los guerrerenses que vivimos en el extranjero podíamos ya votar por un gobernador o gobernadora. Y dije, wow, es una oportunidad magnífica. Creo que ya son 11 estados actualmente o 9, no me acuerdo bien, con Guerrero que estamos votando. El punta de lanza es Guanajuato. Entonces, la verdad, yo dije, pues tengo que conectarme con el IEPC, ¿no? Entonces comencé a educarme más en el tema. Anteriormente estuve trabajando con algunas amistades en la cuestión del voto en el extranjero con Guanajuato. Así que dije, bueno, si lo hice por Guanajuato, ¿por qué no hacerlo por mi estado? Julieta, cuéntanos sobre tu experiencia con el voto en esta jornada electoral. ¿Te fue difícil realizar el proceso? Pues fue un año atípico, ¿no? La verdad van a ser unas elecciones atípicas, inusuales, porque se planeó mucho. Por ejemplo, con el IEPC estuvimos en conversaciones y ya había yo conversado con ellos ya de que viniesen al estado de Washington y Oregon a hacer un recorrido de invitación del voto en el extranjero a las personas guerrerenses. Y se había planeado, pero como el COVID impactó, entonces hay diferentes protocolos de salud y pues es imposible, ¿no? Así que tratamos de hacerlo mejor. Yo agradezco la colaboración y la empatía y la apertura que tuvo el IEPC para escuchar las voces de nosotros, ¿no? Ahora sí que como, voy a decir entre comillas, como expertos en el tema, pero fue un aprendizaje en equipo. Creo que fue magnífico el trabajo. Sí fue de convencimiento por medio de la Fundación Guagro. Estuvimos nosotros, o seguimos todavía, haciendo llamadas por teléfono. La gente nos llama, cómo me registro, la lista nominal, o sea, todos estos temas que son, la verdad, engorrosos. Es mucho protocolo, tiene que ser más práctico. Sin embargo, en el estado de Washington se lograron registrar creo que 99 personas y pues 99 votos son 99 votos, ¿no? Que corresponden a la lista nominal que fueron 2,802, algo así es el número. Entonces, que el estado de Washington ya también esté, pues dices, qué padre. Quiero también hacer notar que el trabajo que estuvimos realizando, lo estuvimos realizando por medio de Guagro, pero a nivel nacional, porque estamos conectados también con otros líderes y estuvimos identificando diferentes personas también. Entonces, se creó una buena sinergia, sinceramente, y creo que para hacer un año atípico y primer año que podemos votar en el extranjero los guerrerenses, pues creo que ha sido magnífico el número que respondió y que logró registrarse. Ha sido una gran labor la que han hecho. Y bueno, como sabrás, hay muchos guerrerenses que ya se registraron, pero no están muy seguros de votar. ¿Qué les dirías para animarlos a que voten? Primero que decir qué les diría, primero creo que me referiría a la gente que está haciendo campaña. Primero que nada, los que son candidatos, pues siquiera que tomen en cuenta que es primera vez que los migrantes guerrerenses que vivimos en el extranjero podemos votar y que ellos tienen que crear un mensaje convincente de propuestas para nosotros, los migrantes guerrerenses, porque la gente hemos recibido bastantes llamadas. Una, no saben por quién votar porque no conocen a quienes están haciendo campaña, no conocen quiénes son, no hay propuestas y sí es frustrante, hasta doloroso diría yo, ¿no? En algún momento porque somos quienes estamos mandando las remesas. Entonces te imaginas que en algún momento hubiese una convocatoria, que eso es utópico porque nunca va a suceder, pero siquiera por el momento que lo pongan en su cabecita y decir, ¿te imaginas si en algún momento estos migrantes no mandaran remesas? ¿Qué pasaría con el estado de Guerrero? Somos un pilar sumamente importante. Entonces, yo les invito a que ellos tienen que crear conciencia también, concientización con sus equipos y que realmente su trabajo sea realista y que sea muy intencional en lo que nos ofrecen y por lo menos que nos empiecen a tomar en cuenta. Y ahora sí voy a responder a tu pregunta. ¿Qué les diría a las personas que quieren votar? Pues no va a quedar de otra que empaparse de quiénes son los candidatos y hacer su tarea individualmente, porque no ha habido una presentación de cada uno de ellos para nosotros enfocados en ese tema de migrantes y qué es lo que nos ofrecen. Entonces creo que es una labor muy individual, desafortunadamente, pero pues es de aprendizaje. Por supuesto. Pues
Julieta, muchas gracias y te quería hacer una última pregunta ya para cerrar. Cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas de Guerrero? Me vas a hacer llorar con esa pregunta. ¿Qué es lo que más extraño? Mi familia. Fíjate que es bien interesante porque he conversado con gente que tienen más de 20 años viviendo acá, toda una vida. Y pues la vida acá es muy cotidiana, ¿no? Muy del trabajo a la casa. Entonces a veces nos empapamos, yo pienso que tanto de trabajo, pues para no pensar en lo que extrañas, ¿no? Y llenar esos huecos. Pero cuando de repente así les digo, ¿qué extrañas de esto? Pues todo el mundo te pones muy emocional porque jamás nos hemos desconectado, ¿no? Nos venimos por mejores oportunidades y pues obviamente yo extraño a mi familia, extraño la comida también, pero más mi familia, esos momentos que no compartimos en el día a día y más con el COVID. Pensamos nosotros que lo que tenemos es tiempo, pero no tenemos tiempo. Luego te dicen, oye, ¿y cuándo vas a visitar a tu familia? Cuando tenga tiempo. Pero yo creo que con el COVID no tenemos tiempo de pensar que tenemos tiempo. Entonces, lo que más extraño es eso. Extraño mucho a mi familia, a mis padres, a todos, a mis amistades también, porque cuando uno se viene para acá, pues cortas de tajo con todo, ¿no? Cortas de tajo con tu familia, con tu país, con tu lengua, ¿no? Con tus tradiciones, con tus saberes, con tus olores, con tu comida, con todo, ¿no? Entonces tienes que asimilar todo y aculturizarte nuevamente y no es nada fácil. Quien emigra, quien se atreve a volar y emigrar, la verdad, y me incluyo, somos gente valiente porque no es nada fácil. No podrías hacerlo con esa entereza y ese coraje y te forma, ¿no? El carácter, la verdad, sinceramente. Entonces, pues sí, somos guerrerenses, somos guerreros y somos guerrosos, la verdad. No, yo estoy totalmente de acuerdo y sé que la familia es una parte muy importante. Julieta, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu historia y tu opinión es muy valiosa para nosotros. Muchísimas gracias, les agradezco enormemente y pues no quisiera dejar de un lado también la participación maravillosa y agradezco ahora sí que de esta misión, de esta encomienda que iniciamos y todo, el haber conocido al doctor Magdaleno, ¿no? Un tipazo, y agradezco mucho la colaboración de cada persona que se integró para este fin en común, ¿no? Para el voto. Y pues nosotros hablando con el doctor Magdaleno no vamos a parar ahí, ¿no? Yo pienso que la educación cívica del voto se tiene que hacer día a día para crear una constancia, una consistencia y estar ahora sí que también informados, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias a ti, muchas gracias al doctor Magdaleno que ha estado muy presente también con nosotros y pues gracias de nuevo, Julieta. Gracias, un abrazo, cuídense mucho y gracias por esta oportunidad. Saludos. No, gracias a ti. Hasta luego. Guerrerenses en el extranjero. Recuerden que para saber más sobre cómo votar, visiten www.votoextranjero.mx. Y no olviden, antes de este 6 de junio, emitir su voto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Contigo la armamos. Hermana de Guerrero, si estás en el extranjero, vienes de Acapulco, de Ixtapas y Guatanejo.